empezar a compartir. Estamos en esto. Lo que pasa es que aquí cuando uno empieza a llegar a la, entre comillas, a la realidad de todo esto, ¿sí? Acá. De lo teórico a la práctica hay grandes pasos, digamos. Primera cosa que ustedes tienen que ver es qué necesito. Y el qué necesito, si tengo que armar la placa del Arduino, típicamente va a ser, no sé, algún tipo de CPU, que va a ser el microcontrolador. Esta cuestión va a tener un cristal que se dibujan como así, ¿no es cierto? Que eso es lo que le da los pulsos, van a tener, qué sé yo, toda la parte de poder, el regulador de voltaje, qué sé yo, que se alimenta el VCC. Ustedes van a armar este esquemático que se llama, ¿ya? Uno normalmente no puede llegar al PCB si no ha pasado por un esquemático antes. Ahora, lo que ocurre es que todas estas piezas teóricas, le pongo, no sé, pues, el botón del reset, ¿no es cierto? Oye, va a tener el LED, el LED de la pata 13, ¿no es cierto? Todos estos elementos son componentes que tienen que ir en la placa. Lo que pasa es que estos software, por eso les pedí no hacer un esquemático en Word, porque Word no nos va a ayudar, digamos, o hacerlo en vicio. Lo que tienen los software PCB como Eagle, o hay otros que son por web también, el mismo FreeSync o cualquiera de esos, lo que tienen de bueno es que uno no llega y pone piezas, tiene que elegir la pieza. Entonces, si uno dice ya, el regulador de voltaje, no sé, ya, pongámosle el 7805, ¿ya? Que es una placa, un componente súper estándar. Y ese regulador de voltaje, uno cuando se mete, mira, voy a sacar, si uno busca el 7805 datasheet, no sé qué va a salir acá, y me va a aparecer, no sé si está acá. Entonces resulta que esta es la especificación del circuito, qué sé yo, y en alguna parte acá me va a decir la realidad. Aquí son los esquemáticos de cómo se tienen que ensamblar, tiene unos condensadores, qué sé yo, y en alguna parte me va a decir, mire, y nosotros lo tenemos de esta forma y lo tenemos de esta forma. Este es el componente físico, ¿ya? Entonces, y aquí me da las dimensiones y toda la historia de la pieza real, separación de pines y toda la historia, incluyendo, en este caso, como es un componente que se calienta, tiene una parte como para disipar calor, ¿ya? No sé si lo están viendo. Pero Sí, también, el datasheet. pero, pero también hay uno que es más chico, que es el que tiene físicamente el Arduino, que este componente es superficial. Este se suelda y no, los pines no traspasan la placa hasta el otro lado, ¿ya? Este componente superficial los venden en rollos, a ver, eso es. Eh, Estos los venden así. Esos componentes los venden en unos rollos, ¿no es cierto? Eh, no es el mismo componente, pero vienen en rollos en posiciones así. ¿Y para qué sirve eso? Que esto yo los coloco en un cajón de rollos, en una máquina, que es la famosa Pick and Place Machine, que básicamente ya estas son más artesas, pero máquinas más pro se ven así. Entonces uno pone todo el rollo de componentes, hay un rollo de resistencia, un rollo de condensadores, de todos los niveles que uno quiera, y acá hay una pieza móvil, aquí se ve el cabezal, que va tomando las piezas y las va posicionando en el PCB, que es todo azul que aparece acá abajo, ¿ya? Esta máquina no las suelda,
pero los posiciona arriba. Todas estas son piezas superficiales, ¿ya? Que son más chicas, todo lo que uno quiera, pero típicamente un ahorro a costo, porque en el fondo es un robot que hace 1000 placas en media hora, no tengo idea, pero eh, se bajan muchos costos. En cambio, las que son las que son con hoyitos en el fondo, es cuando tú típicamente no tienes un sustituto para el componente que estás usando. Hay cosas que solamente las venden así, por la razón que sea, por tamaño, por cantidad de calor que genera, porque necesita conectores o lo que sea. No la venden en un formato automatizable. Entonces, uno necesita que el PCB tenga todo ello. Ahora, para, para hacer prototipos y qué sé yo, si lo estoy haciendo yo, probablemente me va a salir más fácil soldar pines de esta manera que no superficiales. Los componentes superficiales se pueden soldar a mano, pero es más difícil. Están pensados para ser soldados a mano, a máquina. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, eh, yo sí consideraría, cuando ustedes están haciendo el PCB, es que cuando elijan la pieza, y esto lo hace el software, este componente tenía la versión con la tuerquita through hole o tenía la versión superficial que es más chiquitito. Ustedes tienen que elegir, quizás el precio por unidad va a ser un poco más caro esta, pero el costo de manufactura eh, probablemente va a ser bastante mayor por el hecho de tener que ser soldado a mano. La hora hombre siempre va a ser más cara que la hora máquina, ¿no? Porque hay un rinde, cantidad de componentes que la persona puede soldar. Una máquina pick and place puede llenar una placa en un par de minutos y de ahí pasa por un horno y el horno ya hace la soldadura, ¿no? Entonces, cuando cuando eligen las piezas en el esquemático y pasan, este es el esquemático, y cuando pasan a lo físico, ya el software ya me dejó dimensionado todos los componentes que voy a usar con el tamaño real, cosa que ustedes puedan colocarlo en la placa y que no se choquen, ¿ya? Cuando dibujen las pistas digan, no, porque aquí voy a estar haciendo un cortocircuito porque estoy colocando una resistencia sobre una pista de otra cosa. ¿Se entiende, no? Esa es la gracia de los software que asisten el diseño, porque tienen la capacidad de tomar lo teórico y pasarlo a lo físico. Claro, lo físico igual hay que posicionar las piezas y unirlas. Perdón, las uniones están hechas de antes, ¿ya? Uno tiene solamente que dibujar el caminito, la pista entre los dos lados, ¿ya? Y, pero de nuevo, ustedes podrían elegir puras piezas through hole o puras piezas, o casi puras piezas superficiales, al final. Si se fijan en el Arduino que tienen, eh, prácticamente todo es superficial, salvo el cristal o el mismo CPU, ¿ya? El USB podría ser through hole también, pero no son muchas piezas más, casi todo el resto es pura pieza superficial. No sé si lo pueden ver ahora. Y eso significa que ese Arduino mismo, lo más probable es que se ensambló a máquina, ¿ya? Ya, o sea, de las dos opciones estaría bien, pero se recomienda más por el otro. Lo que pasa es que, a ver, de nuevo, esta materia es para hacer casi un semestre completo, entonces no se vuelvan locos, ¿ya? Y si les dije, oye, piensen para 10 placas o para 1000 placas, obviamente con 1000 placas ya me va a convenir hacerlo automatizado. Y si no tengo yo las máquinas, no tengo la pick and place y qué sé yo, voy a necesitar mandar a hacerlo afuera, ¿ya? Y yo para prototipos chicos sí usé componentes superficiales, pero porque me armé un horno, me armé el horno de soldado, ¿ya? ¿Alguien ha soldado alguna vez acá o no? Pregunta súper tonta. Yo en el colegio no hacían armar aviones. ¿Sí? Sí. ¿Y qué vieron?
O sea, no, aviones de madera y teníamos que soldar, digamos, los cables y cosas así. Ya. Para que se hagan una idea, la soldadura como proceso, claro, está... Ándale, ¿qué pasa eso? Que se cambia acá. Oh, no, porque... Esto está... Se puso medio idiotis. Está entero. Ahí está acá. Tú lo que tienes, si tienes el PCB mismo, lo estoy mirando plano. En el fondo los componentes eh, van a ir acá arriba. Entonces, efectivamente, típico tienen los... Estos son los through hole, que son los que pasan hacia abajo. Y aquí materialmente en el PCB, efectivamente va a haber este hoyito, digamos. Y lo voy a hacer en rojo, que es la parte eléctrica que iba en las pistas, que es donde se tiene que soldar. Y normalmente todos estos orificios tienen estaño propio. Entonces cuando uno suelda, lo que uno está haciendo es unir eléctricamente el pin con el otro y queda un cerrito. Y normalmente también se mete un poquito de... y se rellena todo esto. Eso es lo que termina corriendo cuando uno suelda, ¿ya? Y hay unión entre la pista y el componente. Ahora, los que son superficiales, que no tienen hoyo, lo que tiene son los... Aquí hay que hacerlo más de arriba. Lo que sí va a tener son espacios, los pads, donde se va a colocar la pieza. Y ese pad es de cobre, ¿no es cierto? Está estañado, pero está rodeado por un material aislante a la soldadura, que es la máscara de soldado. Entonces, aunque los pines estén súper cerca, es increíble que uno puede soldar y no se hace un puente de soldadura de uno a otro, por la máscara de soldado. Es bien impresionante. Yo he soldado pines separados de 0,5 milímetros y a mano y queda bien, digamos. No es lo más eficiente, pero se puede hacer. Eh, entonces, la etapa 1 de esto está el PCB. Y el PCB tiene esos lugares, digamos, destapados. Lo que hacen las máquinas es que uno le pone una máscara encima, que es de acero inoxidable, y que tiene acá perforaciones. Y esta se pone encima. Y se pone encima y se le aplica una pasta, ¿no es cierto? Se le aplica entera una pasta de soldar, que es una son literalmente bolitas de soldadura de 0,1 milímetro o menores en una pasta, ¿ya? Y ese elemento se le aplica acá y después queda físico en cada uno de los pads donde habían hoyitos en esta máscara, ¿ya? Esta pasta de soldar está a temperatura, no es ambiente, pero es refrigerada en realidad. Está fría, pero no está, es una pasta, es líquida, o sea, es espesa por decirlo de una manera, ¿ya? Y se maneja a temperatura, uno lo saca al refrigerador y se puede usar. Después de eso, de que está el PCB con la pasta colocada en todos los lugares donde va a haber algún componente, después viene la máquina pick and place, que empieza y deposita, no lo suelda. Este es el paso 1. El paso 2, la pick and place coloca los componentes encima. Y no están soldados, sino que están flotando sobre esta pasta. Está el PCB, está la pasta y el componente está arriba, ¿ya? Y esto está todavía líquido y yo lo puedo despegar, o sea, no está soldado. Y como etapa 3, esto pasa por un horno, ¿no es cierto? Y la placa entera se cocina. Uno la mete a este horno que tiene típicamente resistencias arriba
y calienta este horno. Y eso derrite la soldadura y la activa en el fondo y las piezas se sueldan. ¿No? Ahora, esto pasa por este horno y salen las piezas, quedan literalmente soldadas y bien soldadas al componente, a la placa. Ahora, las partes difíciles de este horno es que tiene que tener un manejo térmico muy bueno, bastante bueno. En el fondo, hay un gráfico de temperatura. Esto es temperatura en el tiempo, donde la temperatura tiene que subir de a poco, como que se mantiene, se sube, se mantiene más y tiene un descenso adecuado para que las piezas no se quiebren. ¿Ya? Obviamente hay una rampa. Ya hay un orden. ¿Ya? Y los componentes en alguna parte típicamente te va a decir, ojo, esto no puede tener especifica la cantidad de segundos que tiene que tener antes que se eche a perder y todo. Tú no dice. Eh, no, esto no veo que diga. En general, en muchos componentes aparece cuál es la rampla de soldado adecuado, porque hay componentes más delicados o componentes que tienen algunas piezas plásticas, entonces no conviene que pase la temperatura. Entonces, esta es la tapa de donde se aplica la pasta. Está la parte de colocado componente. Y después está la tapa de horneo. ¿Ya? Nosotros construimos un horno una vez con un socio y en el fondo y uno le coloca un controlador que maneje la temperatura y todo y uno podía tirar placas y salían súper bien. ¿Ya? Eh, así que eso, bueno, pero ¿cuál es el punto? Las diferencias de costo, eh, o sea, los productos hoy día son baratos por esto, porque uno puede mecanizar. ¿Ya? Y todo lo que sea reducir trabajo manual de ensamblaje ahorro. ¿Ya? Ahora, de nuevo, no se vuelvan locos llegando hasta el centavo de cómo lograr esto, sino que al menos eh, lo mínimo que tienen que tener es cuánto vale el PCB, llegar a un PCB, cuánto vale un PCB, cuánto valen las piezas que están encima y, y más o menos estimar eh, costos de manufactura y qué sé yo. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Preguntas que tengan? Eh, ¿Qué más puede ser interesante? Bueno, hay un montón de técnicas. Por ejemplo, no sé, por la pick and place coloca todos los componentes chicos, se hornea, qué sé yo, y después puede pasar una etapa donde se le colocan componentes más grandes, que eso ya se hace a mano, por ejemplo. ¿Ya? No sé, en una tarjeta madre de computador, eh, qué sé yo, los sockets de las memorias que son más grandes y que requieren y que tienen menos capacidad de horneo en el fondo, tienen menos tolerancia al calor. Entonces, hay etapas donde se van colocando algunas cosas o se van colocando otras. Los conectores de atrás, los de audio, todo eso, típicamente se hacen a mano después. ¿No? Porque más encima son true hole.
¿ya? Lo otro que se hace, no sé por qué pasa eso. Oh, no puedo dibujar. Cuando hay componentes through-hole, lo típico que se hace es, y están los componentes acá, ¿no es cierto? Un conector o algo. Se colocan a mano y se colocan en una winch transportadora en el fondo que los hace avanzar por una cascada de estaño, ¿no? Esto pasa por una piscina que está el estaño líquido en el fondo y hay lo hacen pasar justo para que el estaño os bañe por abajo esto. Entonces, aquí hay un motorcito que hace que salpique y pasa por debajo y se suelda a la pasada. En el fondo está la placa con componentes through-hole, está avanzando en esta línea y pasa por el estaño líquido. Y con eso se sueldan todas las piezas que son con through-hole, ¿ya? Porque además, en el baño de estaño, las piezas delicadas están todas arriba, todas las que son superficiales. Típicamente debajo de esto no le colocan nada. Entonces pasa por este baño de estaño y no le pasan a los componentes, solamente a los pines que estaban más abajo. Eh, así que eso. Y el estaño solamente se pega donde tiene que pegarse, porque como todo el resto de la placa tiene este aislante de soldadura que es el solder mask, eh, ya se pega solamente ahí. Si uno busca, este es un buen ejemplo. Este verde no es solamente un color que uno lo puso porque sí, ¿ya? Son, dejan visible lo que realmente se tiene que soldar y dejan las pistas ocultas, tapadas por soldadura. Esto, no sé si ven acá este sector, está oculto para que la soldadura no se pegue. Solamente queda disponible lo que, donde uno realmente quiere soldar, ¿ya? Esa es la gracia del solder mask, que es una máscara de soldado, ¿ya? Y aquí se ven, en este en particular se ve algunos componentes superficiales y otros componentes que son through-hole, que son esos hoyos. Ahora, bueno, no todos los hoyos, por decirlo de una manera, son para colocar componentes. Algunos son simplemente conductos para pasar pistas de la cara de arriba de la placa a la cara de abajo. Son las vías que se llaman, ¿ya? Por ejemplo, en esta de acá, yo creo que esta tiene un error acá, pero ese hoyo de ahí probablemente es una vía, ¿ya? Comparativamente con este otro donde realmente uno quiere colocar un componente, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Una placa, por ejemplo, esta, por ejemplo. Ah, miren, incluso, esta no sé si se alcanza a ver. A ver si. Esta tiene la pasta soldar ya aplicada. No sé si se alcanza a ver. Se ve como sucio, se ve como con sombra. Esto porque ya está aplicada la pasta de soldar.
no se ven los conectores, no se ven limpios, no se ve el PCB, no se ve el cobre, se ve esta cosa gris como rara. ¿Ya? Y acá en esta placa se ven estos hoyos de acá arriba, que son vías, porque son chiquititos y están tapados por la máscara de soldar. En cambio, los de acá afuera, el A7, B0, B1, son claramente donde van conectores. Y los que están con esta como cosa gris es el que de donde está ya aplicada la pasta soldar justo antes de aplicarse el, los componentes arriba. Y aquí se ve una persona a mano aplicando pasta de soldar con el stencil. Típica así como el proceso a mano. ¿Ya? También esto se puede hacer a máquina. ¿Ya? De nuevo, esto da para un semestre completo. Pasar a manufactura y todo. Pero al menos háganse una buena idea de lo que se trata. ¿Ya? Y hoy día tercerizando podrían hacer un prototipo rápido de alguna buena idea para buscar inversionistas o lo que sea. Podrían hacer una cosa más o menos, al menos que se vea profesional. No es lo más barato, pero al menos que se vea profesional. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, y lo notable, eh, Software Mask es la máscara como tal, la tienen que hacer en la fábrica del PCB. Viene todo hecho. Ahora, la máscara es opcional. ¿Ya? Uno tiene que pedirla. Ahora, el software genera el Solder Max si uno lo quiere. Lo que también es bueno que generen es las etiquetas. Ustedes ven una placa así y no se entiende nada para qué es cada cosa. ¿Ya? En general es bueno que le coloquen, esta se ve que sí tiene etiquetas de qué es cada cosa, eso blanco, eso es una impresión. ¿Ya? Y ustedes definen, esta es resistencia tal, qué sé yo. ¿Ya? Ustedes pueden colocar elementos de ayuda a la hora de ensamblaje, por ejemplo. Oye, aquí va el conector tal, o esta es la tierra, este es el positivo, este es el serial, los conectores físicos que ustedes van a tener en la placa para manejar el paso a paso, qué sé yo, también deberán tener etiquetas de qué es lo que es, digamos. ¿Ya? Y eso lo hacen directamente en la placa misma. Y la placa viene ya con esas etiquetas si es que uno lo pide. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas de eso? ¿Estamos claros que la entrega es la próxima semana y opcional la subsiguiente? O sea, los que no puedan la próxima, o todos van a querer la subsiguiente. Ah, yo no entiendo eso. La entrega oficial es la próxima semana, pero algunos me Sí, dijeron que estaban con mucha cosa y preferían la siguiente. O sea, eh, vamos a tener entregas el 26 y entregas el 3 de diciembre. ya. No sé qué prefieren. Un poco lo dejé abierto, pero si nadie va a llegar el 26, nos juntamos ya directamente el 3. Entonces, eso. Oigan, preguntas del tema uno. He hablado solamente de la entrega 2, pero de la entrega uno, el tema de conexión a internet y todo eso. ¿O no lo está haciendo nadie? Yo quería hacerlo, pero no tenía tiempo como para meterme en el tema y tener alguna duda. Chuta, ya. Sí, es que el fin de semestre he estado
Está duro. Duro. Sí. Ya, ya, pues ya quedando menos. Tampoco se trata Sí. de hacer tan destructivo todo, pero por eso, al menos la entrega 2 es como de arte investigación. Entonces, quizás es más entendible y más directo, pero es de arte investigación. En cambio, en la entrega 1 hay que ponerse a trabajar, ¿no? ¿Ya? Y ya, yo quería terminar lo que era la clase de la semana pasada del tema de IoT. Vimos en general, no sé si se acuerdan, pero vimos en general todo lo que es, como quien diría, físico y estructural de lo que es la comunicación. En el fondo, vimos un poco lo que es la LAN, lo que es Wi-Fi, problemas del Wi-Fi y un poco el celular, ¿ya? Que son como el canal físico para poder comunicar los equipos, ¿ya? Eh, ¿Se acuerdan cuáles eran los problemas del Wi-Fi? ¿O no? Así como repaso. Sí, la interferencia. Ya ese es uno. Y también el rango. Ya, eso es para todo por igual. ¿Cuáles son los problemas específicos para IoT con Wi-Fi? Que sería como, ya haga una cosa Wi-Fi que haga esto. ¿Cuáles son los problemas que trae el Wi-Fi que todavía son difíciles y que son específicos para las cosas? Que uno generalmente tiene que entrar a configurarlo. Es la configuración. Le dijimos que era la transferencia de credenciales, ¿ya? La capacidad de cómo yo meto un equipo a una red que está segura con clave y qué sé yo, ¿ya? Eh, Esa es como como la gran dificultad que uno sigue teniendo, ¿ya? Y vimos las opciones de cuántas maneras distintas hoy día existen para conectar esto, ¿ya? Pero requieren de todo. Requieren soft AP más alguna aplicación que dice, ¿ya? Equipos que se ofrecen como un equipo Bluetooth, que después uno los configura con alguna aplicación, WPS, que eran los botoncitos del router, eh, alguna interfaz de usuario, o sea, si el equipo tiene la suficiente interfaz como para poder manipularlo directamente. Eh, Algunos equipos más industriales se configuran por serial o por USB. Hay impresoras que se configuran por USB, por ejemplo. Y tiré como ejemplo ya que, de nuevo, no lo he vuelto a ver, pero había algunos equipos que se podían configurar por luz, ¿ya? Pero estos son los más típicos. Soft API con alguna aplicación es hoy día creo lo que más se está usando, ¿ya? Eh, pero es algo que tienen que considerar. Porque dicen, no, pues si yo solamente quiero hacer un switch Wi-Fi, es todo lo que yo quiero hacer. Bueno, pero igual tienen que pensar cómo yo lo conecto a la red. Entonces, ya sea colocándole un puerto USB o ya sea ahí incrementa el costo. Si le coloco un Bluetooth, incremento el costo. Si le quiero colocar que sea por eh, access point por software en el fondo, significa que el Wi-Fi que tiene que ser un poquito más poderoso para tener esa funcionalidad, ¿ya? Eso puede que incremente el costo. Entonces, eh, como que cuando estén pensando en una solución, no se vayan solamente en la funcionalidad misma, sino que también cómo hacer la experiencia de usuario general de esto, ¿ya? En el caso celular, eh, vimos que son bastante más plug and play, aunque estamos pagando una mensualidad por el tema del uso de la red, en el fondo, ¿ya? Y ya, eso sería como en lo físico, ¿ya?
Lo que nos faltó un poquito ya más en la parte lógica. Y que aquí es lo mismo si era Ethernet o era Wi-Fi o era celular. ¿Ya? Me pierdo acá. Ahí. Entonces, a ver, uno está muy acostumbrado a los mails, a Netflix, a lo que sea, pero acá pensemos el propósito del tipo de comunicación que se necesita para IoT. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de comunicación. Entonces, está la de salida, donde es nuestro hardware el que se conecta a Internet para informar algo. ¿Ya? En el fondo tiene la capacidad interna de construir su mensaje, ya sea con datos propios, sensores o lo que sea, y despacharlo a alguna parte. ¿Ya? Y eso típicamente tiene una funcionalidad y un propósito de telemetría. Estoy inyectando datos para hacer algo. ¿Ya? Y me ha tocado ver equipos que son, no sé, pues despachan un mail. Uno le configura el servidor de correo, qué sé yo, la cuenta, destinatario, y son capaces de despachar mail. Pero eso en general, hoy día, eh, son para equipos un poquito eh, más industriales o para gente que sepa. En general, hoy día todo está asociado a que te manden alguna notificación en la aplicación específica que tienes en el teléfono. ¿Sabes? Oye, la aspiradora se atascó, se le llenó el basurero, típicamente ese mensaje se despacha como una notificación. ¿Ya? Sonó la alarma, no te va a llegar un mail, te va a llegar una notificación al teléfono. ¿Ya? Pero aquí la clave es quién inicia la comunicación. En este caso, es el equipo el que autónomamente hace ese despacho. Y después tenemos comunicaciones de entrada, donde es el equipo el que recibe una tarea. ¿Ya? Y eso llamamos telecomandar. ¿Ya? Aquí no nos olvidemos de que igual es un equipo que tiene cierto rango de autonomía. Volvamos al ejemplo del microondas. El microondas puede funcionar por sí solo. Lo que pasa es que además puede reportar hacia afuera, normalmente hacia mi usuario, eh, que, que ya terminó el ciclo. O le puedo dar el vamos, dejé la bolsa de cabritas de popcorn adentro, antes de irme a la oficina, y cuando ya estoy a 10 minutos de la casa, le doy el vamos para que parte. ¿Se entiende, no? Puedo darle el inicio remoto. ¿Ya? Ojo con la... No sé si han escuchado el concepto de telemetría, pues hay temas como éticos metidos detrás. ¿Han escuchado la telemetría? Sobre todo los informáticos. ¿Ah? Yo no, por lo menos. Ya. ¿Alguien sí lo ha escuchado? O sea, la telemetría existe desde que existen sensores en el fondo. Y uno quiere medir cosas a lo lejos. ¿Ya? Y yo esperaría que si coloco un termostato en mi pieza, que me esté reportando datos a mi aplicación, la que tengo en el teléfono, no se le dé mal uso. No sé si se entiende. Las empresas eh, están siempre tratando de hacer estos temas rentables a todo nivel. Entonces, eh, chuta, no me daría lata que mi termostato se le esté pasando la data eh, a, no sé, a Uber o a algún otro aglomerador de servicios para hacer qué cosa. O porque los rangos de temperatura estén en un cierto nivel me empiecen a llegar promociones de aire acondicionado. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando les toque armar cosas así, sepan bien y tomen buenas decisiones de cómo voy yo a usar esos datos. ¿Ya?
Porque después vamos a ver que la gran mayoría de las veces hoy día, todo lo que es telemetría pasa por servidores centrales. No es directo, casi en ningún caso es de mi equipo a mi teléfono. ¿Ya? Entonces hay un intermediario que está capturando esos datos. ¿Ya? En el fondo, ¿cómo le doy uso a eso? ¿Uso la metadata o uso la data o qué? ¿Ya? Aspectos de seguridad, sobre todo para los informáticos, esto debería ser, pero tareas súper aprendidas. Usen algún nivel de cifrado y cifrados estándar, no se pongan a inventar protocolos de encriptación a la mala. ¿Ya? Esto se puede hacer y no es difícil. De hecho, está en la librería, uno comunica y el mismo hardware se encarga de hacer casi toda la pega. Yo les dejé un video en Canvas de, creo que se llama como ingeniería inversa de IoT. Y véanlo porque es bien interesante cómo lograron decodificar el protocolo de comunicaciones de un, de un SUEBIS. No sé si conocen ese producto. Es un elemento que uno lo coloca para cocinar en ollas, digamos, y el fondo es conectado a internet y es como para echar no sé, pones a cocinar la carne 2 días y te queda, pero porque se hace todo esto en una bolsa, en agua, pero cocción lenta y toda la historia. Un equipo, bien, aquí en Chile no se ve mucho, pero en el fondo está conectado a internet y eh, cómo se decodificó el protocolo de seguridad que no tenía nada de seguro en el fondo. ¿Ya? Entonces, como interesante para que vean cómo funcionan estas cosas. Y como normalmente estoy trabajando en un cloud, no me interesa que se me cuelguen equipos que no son míos, digamos. Entonces, yo manejo mis flotas son los equipos que yo vendí o que están con el cliente. Yo quiero saber cuáles están prendidos, cuáles no, y que no empiecen a aparecer equipos extra que yo no los he vendido, digamos. ¿Ya? Entonces, todos deberían tener algún tipo de ID único. Y también con el control de flota, eh, cada uno de estos equipos se asocia a un cierto cliente. ¿Ya? Yo podría incluso, eh, qué sé yo, dar de bajo un equipo si un cliente me dice que se lo robaron. ¿Ya? Yo les daba el ejemplo la semana pasada de estas máquinas respiratorias, el CPAP, eh, donde un proveedor me decía, oye, esta se la robaron a un cliente y todavía funciona, porque podemos ver la telemetría y sabemos que está funcionando, pero no sabemos dónde. Entonces, eh, uno puede hacerle un kill switch remoto, digamos, bajo ciertas condiciones. Digamos. ¿Ya? Hay toda una lógica que como que no sé si se está malentendiendo o no, pero uno siempre como que escucha como que el IoT va para comunicar todo con todo, que todos los equipos se puedan comunicar. ¿Ya? Pero esa es la teoría, yo no he visto nada tan concreto en ese sentido. Por ejemplo, no sé, que el refrigerador se conecte con la aspiradora. Escucha, si todo tiene IoT podría ser, pero ¿con qué propósito? Como que no se han hecho buenos productos finales de algún ecosistema donde esto tenga algún propósito. O sea, yo no he visto, ¿ya? Que tengan algún propósito razonable. Que es distinto a integración. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, si tengo el televisor Samsung, con el celular Samsung, con la aspiradora Samsung, capaz que puedo armar un ecosistema de Internet de las cosas que con la misma aplicación maneje todo. Puede ser. Y hay varios que están intentando hacer cosas parecidas. ¿Ya? Está el protocolo, el Sonoff,
Hay muchos fabricantes que producen equipos compatibles con Sonos. Está en China también súper fuerte uno que se llama Tuya, donde le coloco el módulo Tuya a cualquier hardware y se puede manejar con la misma aplicación, ¿ya? Entonces, eso es integración, que no tiene nada que ver con que eh, la aspiradora a la piscina se conecte con el riego automático, ¿ya? Como que ahí eh, yo he escuchado como que se intenta, pero no, pero como que sin propósito. Todavía esa cuestión yo creo que está súper en pañales lo que sería peer-to-peer. Entonces, ¿en qué se traduce? Que al final la comunicación casi siempre es eh, más cliente-servidor, ¿ya? Entonces, eh, lo que típicamente ocurre es esto, que cada dispositivo se conecta a un servidor y eso le da eh, robustez, digamos, ¿ya? Y ahí estamos hoy. La gran mayoría de soluciones IoT o productos listos, en alguna parte de algún servidor que está haciendo algo, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, eh, si tengo un equipo que quiere comunicarse hacia afuera, es raro que usemos puertos especiales. Normalmente se usa el 84.3 para salir, ¿ya? ¿Y por qué? Porque lo más probable es que el cliente tenga algún tipo de firewall, sépalo o no, eh, y en el fondo el, el dispositivo se conecta a internet a lo que sería y le aparenta al router ser una página web, ¿ya? Esto es lo normal, ¿ya? Antiguamente se comunicaban por puertos distintos, pero habría que abrir puertos o configurar o lo que sea. Incluso en una casa con un router normal daría lo mismo porque el equipo puede pedir abrir un puerto, ¿ya? Pero en redes más empresariales o incluso en las mismas universidades o cosas así, los firewalls están bastante más bloqueados para no hacer torrent y cosas. Entonces, para asegurarse, toda la comunicación es a puertos estándar, ¿ya? Y ¿sabes lo que son los puertos, no? ¿A todo esto? Son como las líneas por donde pasa las conexiones. Eh, Son- más o menos. En el fondo, cada destino, cada computador conectado tiene distintos puertos de comunicaciones que se pensaron para poder tener comunicaciones simultáneas, de orígenes y destinos distintos, ¿ya? Pero en la práctica, si yo me conecto a Google, estoy apuntando al puerto 80 de Google para leer algo. Ahora, al iniciar la comunicación, yo como equipo abrí un puerto distinto, 10.000, 50, da lo mismo, y me conecto al puerto 80, ¿ya? Y cuando vuelve, eh, tiene que volver por el mismo puerto, aunque haya venido del Google del otro lado. Si yo hago el típico, ustedes no lo están viendo. Si ven el típico Netstat de Windows, yo veo mi computador que tiene abierto todos estos puertos, por la razón que sea. Estos son los de redes y qué sé yo, y otros distintos. Y después veo que este soy yo de nuevo. Estoy comunicado a ese puerto en el puerto 80, estoy comunicado a este en el 443, ese está establecido. Aquí no tengo idea, tengo un montón de comunicaciones por el tema de la videoconferencia, qué sé yo, pero yo salgo por estos puertos y estoy apuntando a ese equipo en ese otro puerto,
No sé si se entiende. ¿Ya? Este es mi computador, que a través de ese puerto de salida estoy llegando a este otro computador en internet en ese puerto de entrada. Y cuando este gallo me devuelve algún mensaje, entra por ese puerto y llega para acá. Y la aplicación que está detrás de esto, que no sé cuál es, está escuchando en ese puerto cuando llegan las respuestas de este computador que está acá. ¿Ya? Entonces, pero para asegurarme, si ustedes se fijan acá, todas las comunicaciones que son para afuera, o sea, de aquí para abajo, o es el 443 o es el 80. Aquí hay un 445, pero ¿qué significa? Que son comunicaciones a páginas seguras o páginas web. No, esto es un servidor que tengo en la casa. ¿Ya? En el fondo, del punto de vista de mi router, es mi computador que trata de conectarse a una página segura que está en otro lado. Y ni siquiera se hace más preguntas. Entonces podría pasar, o también en empresas, de que yo no pueda acceder a un puerto distinto de otro lado. Por ejemplo, un telnet. Siempre bloqueado en una red grande. Yo no puedo conectarme a un telnet externo o servidores de correo, por ejemplo. No puedo apuntar al... ¿Cuál era el...? Creo que el 125. Está súper cerrado de salida. Yo no puedo conectarme a servidores de correos que no sean los corporativos, por ejemplo. Por temas de seguridad, de virus, y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, pero de mi dispositivo, a través de mi red hacia afuera, solamente se prefiere conectar a servidores en puerto 80 y 443. Con eso me evito problemas con el firewall del cliente. No de mi servidor, sino que del cliente final. ¿Ya? Y normalmente son solicitudes HTTP estándar. ¿Ya? Eso reduce la complejidad del servidor, pero también le baja el... Hay otro tipo de firewall que revisa los paquetes que salen y qué sé yo, y que espera que no hayan comunicaciones raras. También podrían estar saltando algunos firewall, lo que le llaman el Deep Packet Inspection, digamos, que es que revisan el contenido del paquete y que no se estén generando cosas que no corresponden. Entonces, primero asegura como que sean solicitudes HTTP normales. ¿Ya? En el servidor, típicamente yo tendré dando aplicaciones web normales. ¿Ya? Normalmente van a ser APIs. ¿Ya? Hago un post, un get, y voy a recuperar un JSON, un XML o algo con la respuesta. ¿Ya? Cuando hablo de API, no estoy hablando que voy a recibir una página web, HTML, con CSS, con JavaScript. Estoy recibiendo lo que la máquina necesita recibir, que típicamente son comandos súper específicos. ¿Ya? Normalmente es un JSON o un XML, como te decía. ¿Ya? O sea, pensemos que hay que devolver a la máquina lo que la máquina necesita. Pero esa respuesta tampoco va a levantar ninguna alarma en los firewalls, porque son respuestas web estándar. ¿Ya? Y hasta acá es fácil, digamos, entre comillas, porque es un equipo interno el que pide un recurso externo. Y ahí el firewall en general no hace ningún escándalo. ¿Ya? Hoy día está casi todo así. ¿Ya? ¿Cómo era hace algún tiempo atrás? Eran más tipo en servidores inbound. ¿Ya? Yo dejo el equipo en modo de que él está esperando que alguien se conecte a él. ¿Ya? Y aquí tengo que definir un puerto específico de escucha, entre comillas. ¿Ya? Y esto quizás es más natural, porque así venían los servidores haciéndose de muchos años atrás. Pero hay que estar atento con los cambios de IP. El IP de uno no es, la mayoría de las veces no es constante, no es fijo. Entonces hay que estar informando los cambios de IP. O usar un DNS dinámico. ¿Ya? Y esta es la segunda parte, que hay que configurar el router.
para poder permitir que vuelvan y lleguen estas preguntas al dispositivo que está dentro. ¿Ya? Hay que configurar el router, hacer un DMZ, UPnB o abrir el puerto a mano. Y eso para el usuario final va a ser difícil. ¿Ya? Así se hacía esto hace, no sé, al principio de la década, o sea, del año 2000 no sabía que hacía ese tipo de pega. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Por qué? Los routers tienen un comportamiento... A ver. No sé si queda... No sé si han visto cómo funciona el firewall de un router. Estamos pensando siempre en casa, ¿no? Está el internet en alguna parte. Acá en la periferia está el ISP, ¿no es cierto? Y esta gente o uno configura el router, ¿no es cierto? Y ese router va a repartir por Wi-Fi o cableado a una serie de equipos, ¿no es cierto? Esto la semana pasada hablamos un poquito de nateo, ¿ya? Pero al final el tema es más o menos lo mismo. Y acá en la mitad está este router, está el firewall, perdón. Y el firewall es algo que en las empresas puede ser opcional, pero acá viene muy de la mano con la parte del nateo. ¿Ya? El nateo, recordemos que es como un IP público se reparte a muchos IP privados. Y tiene que acá el router saber quién me está pidiendo qué y para dónde tiene que ir. ¿Ya? Si este computador se conecta a Google, cuando vuelva ese dato de Google, tiene que saber redirigirlo a ese computador. Cuando este otro pida otro dato a Google, va por canales distintos para que eventualmente vuelva el dato al que lo pidió. Y esa es la pega del router. ¿Ya? Pero ¿por qué viene tan amarrado al firewall? Porque cuando de internet alguien quiere mandar un paquete para adentro, llega este firewall y no sabe a quién tiene que mandárselo. Y no lo sabe porque nadie lo ha pedido antes, nadie inició la comunicación. ¿Ya? Cuando llega, típicamente estos paquetes se descartan. Cuando llega algo que no ha sido pedido. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta. Pucha, si yo quiero prenderle el aire acondicionado desde afuera de la casa, ¿quién está iniciando la comunicación? ¿La aplicación por fuera de la casa? ¿O cómo? Entonces, lo que se hacía antes era que efectivamente estaba el aire acondicionado o el dispositivo IoT que sea, y este equipo quedaba en modo servidor. Y eso significaba hacer un túnel acá, donde cada vez que llegara una solicitud de cualquier IP o de algún rango IP, qué sé yo, al puerto 100, se redirigiera todas esas consultas directamente al aire acondicionado. Eso es lo que uno hacía. Esto era abrir el puerto. ¿Ya? Pero yo tenía que configurar el firewall para hacer eso. Porque este equipo funcionaba en modo servidor. Eso es lo que uno hacía. ¿Y qué pasa si tengo dos aire acondicionados? Entonces ya se empezaba a hacer más difícil a buscar. O 10 luces. Entonces, este modelo del inbound o de servidor ya se usa cada vez menos. ¿Ya? Por ese tipo de razones. ¿Ya? Entonces, en general, esto se hace poco.
¿Ya? Entonces, pero aquí viene la pregunta. Si yo estoy acá afuera, si yo estoy acá y estoy con mi aplicación y quiero prender el aire acondicionado y el dato llega por 4G, ¿no es cierto? Internet, ¿cómo logro que llegue el paquete hasta este aire acondicionado? ¿Se entiende la dificultad, no? Si tengo un aire acondicionado 2, que ahora es más smart, para que el cliente no tenga que configurarlo, solamente configure el Wi-Fi, pero nada más. ¿Cómo logro que esté siempre escuchando? Si no quiero configurar el firewall. ¿Se entiende la pregunta, no? Si lo hacemos así, tengo la aplicación, tengo internet, tengo mi router, Wi-Fi, tengo mi aire acondicionado. Si tengo ese camino físico, ¿cómo logro que este personaje mande el on y que este equipo lo detecte? Sabemos que el inbound es difícil porque hay que configurar el router y hay que saberse el IP y qué sé yo. Y el outbound, a su vez, es súper simple y siempre funciona bien, pero es el aire acondicionado el que inicia la comunicación. Y en qué momento va a llegar el comando de partida. ¿Se entiende el problema, no? Entonces, ¿cómo se soluciona? O sea, yo me imagino si es que tuviera una IP fija, sabiendo la IP, desde dónde No viene. tienes el IP fijo. Ya. O sea, créeme que ustedes compran, o sea, en tu casa probablemente no tienen internet fijo y igual compras No. la rumba y te funcionó. Y no sabes cómo te funcionó y mágicamente tú le das en la partida por el celular y funciona. ¿Me entiendes? Entonces, no es el IP fijo. ¿Cómo se hace? Se hace de esta manera, la típicamente. El cliente preguntón, por decirlo de una manera. ¿Ya? Es un cliente que está en modo consulta y que a intervalos regulares está preguntándose si hay nuevas tareas para él. O sea, es la aspiradora la que proactivamente está consultando si hay algo que hacer. Y tiene el canal abierto. ¿Ya? ¿Ya? No hay que configurar nada en el router, pero consume más datos. ¿Qué significa eso? Significa que el que inicia la comunicación es el aire acondicionado. Y está constantemente preguntando, ¿hay algo para mí? ¿Parto o no parto? Y esa, ¿a quién se lo está preguntando? Y aquí viene la magia. Al servidor que tiene la empresa. Por eso que hablábamos de siempre que hay un intermediario. Le está preguntando al servidor, oye, ¿hay algo? Y el servidor típicamente le va a decir, como respuesta, le va a decir off, ¿no es cierto? Y el equipo de aire acondicionado sigue apagado. Y esto lo puede hacer cada 5 segundos, una cosa así. Igual es tráfico, pero es la manera que se está haciendo ahora. El equipo está siempre conectado transmitiendo. Y cuando el usuario, o sea yo, ¿no es cierto?
acá le diga, apriete el botón on, ¿con quién me estoy comunicando? ¿Quién me asegura que esté siempre prendido para que yo despache este on? Voy al servidor. Cosa que la siguiente pregunta que el aire acondicionado haga, se le despache un on. Y con eso el equipo levante. ¿Ya? Eso es lo que casi más se está usando ahora. Comunicación directa y exclusiva entre el servidor y la máquina. Ese es un canal de comunicación, y un canal de comunicación distinto entre el usuario y el servidor. Entonces ahí me queda el servidor como intermediario entre estas dos comunicaciones y el que hace el puente. ¿Ya? Con eso, para el usuario no configura nada. O sea, con suerte tener una aplicación en el celular, con suerte le pudo dar el Wi-Fi al equipo, y el resto de comunicación pasa por esta telemetría intermedia. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Ven algún problema con esto, no? ¿Se quedan dormidos? O sea, algo que yo no logro entender es la primera vez que se manda como un preguntón. Igual como que no lo va a tener aceptado, ¿sí? Como Como la primera vez. la primera vez que digamos, la aspiradora manda algo al router, como que hay que añadirlo de alguna forma. A ver, si tú tienes... Es buena pregunta, pero es más simple de lo que tú crees. Llamémosle en etapa 0, que es eh, mi, mi dispositivo sale de la fábrica, ¿no es cierto? Y está, voy a hacer, ¿no es cierto? El dispositivo está saliendo de la fábrica. ¿Qué significa eso? Que ya tiene un ID propio, eh, y no mucho más. Un equipo, al menos el, el equipo está ingresado en la base de datos del fabricante, en el fondo, para que no se metan equipos que no son. Etapa 1, ¿no es cierto? Yo tomo este dispositivo, eh, y lo meto, lo asocio, mi router, a mi propio Wi-Fi. Los dejo enlazados. Y eso tuvo como etapa, ya, este podría ser la 1.1, y la 1.0 es normalmente que yo instalé la aplicación y me registré, ¿no es cierto? Con estos dos elementos yo paso a ser parte de la empresa como cliente, y etapa 1.1 registré el Wi-Fi para el equipo, y etapa 1.2 se hace una suma de mi ID de cliente más el ID del equipo. Esto llamémosle que es la apropiarse el equipo, ¿ya? Esto es, eh, para la empresa, este cliente es dueño de este equipo, ¿no es cierto? Adquisición, ¿no es cierto? Esa es la etapa 1.
Ahora, inmediatamente de eso, ándale, inmediatamente a eso viene una etapa, llamémosle producción, ¿no es cierto? Donde el equipo constantemente, el IoT, está despachando datos al servidor. Y obviamente en ese despacho está diciendo, oye, yo soy la máquina tal y estoy en este estado de basura, de mantención, de actividad, el estado de la pila, lo que sea. Estoy despachando la telemetría. Y aquí vienen, no sé, estado de las baterías, estado eléctrico, estado de mantención, lo que sea. Y eso están llegando a la empresa, a la base de datos. Entonces, cuando eventualmente el usuario mande un comando de encendido o apagado, es el servidor el que le va a mandar la respuesta como que, ok, te reportaste, bien, pero ahora sigue apagado. Ah, sigue apagado. Y eventualmente le puede llegar, ahora préndete. ¿Se entiende, no? Entonces, Sí, y esta parte es, obviamente, este flujo de comunicación es iterativo permanente. Uno ve, a ver si me resulta, típico que no. Bueno, déjame meterme. Estoy metiéndome a mi router. No, justo ahora no veo. Yo tengo una rumba también, no la veo conectada. No la veo transmitiendo. Pero, pero sí hay bastantes veces que la veo prendida. ¿Ya? Por ejemplo, estos son los equipos que ahora están comunicándose, de los que están conectados en el fondo. Estoy viendo por qué mis switches están conectados a internet, no tengo idea. ¿Cachai? El switch mismo, como hardware. ¿Ya? Bueno, esta etapa, como quien diría, de producción, es la que es permanente. ¿Ya? Está todo el tiempo mandando y preguntando. ¿Ya? Quizás, claro, puede entrar en un modo espera, lo que sea, pero si está conectado, está haciendo esas preguntas. ¿Ya? Y ahora, vuelvo a lo mismo. No sé si responde a tu pregunta. no, sí, sí. Con el paso uno se respondía. Sí. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Ven algún problema con esto? ¿Con este modelo? Porque nada es... Y es parecido al caso de los parlantes Sonos. Por eso O les sea, puse ese caso. el hardware, que cuando ya no soporte las cosas que están funcionando como en esta época, se tengan Ya, que esa cambiar. es una. Esa es una. Pero hay cosas más heavy y pasa bastante. Porque el IoT está lleno de startups, digamos, y a algunos les va bien y a algunos les va mal, digamos. ¿Qué pasa si este servidor deja de existir? Ya no sirve nada. Tienes un pisapapeles, salvo que tenga rutinas autónomas, pero ya no te va a funcionar la conectividad. ¿Ya? Si se cae, lo que típicamente ocurre, claro, esta gente puede tener réplicas, puede tener un montón de cosas. Pero ¿qué pasa si la empresa quiebra? Si ya no existe el servicio. ¿Ya? Entonces, eh,
Esto partió así, de que la empresa tenía su servidor acá y todo. Pero hoy día la tendencia es que cada uno de estos elementos pase por algún nivel de suscripción. Si tu aspiradora pretende funcionar o tu aire acondicionado pretende funcionar 15 años, esta gente compras una y consumes 15, es muy costoso para ellos. Esta gente empieza a resentirse con ese tipo de modelos. Por eso que hoy día la tendencia es que te venden el aire acondicionado, pero que si quieres la aplicación que te funcione, tenés que estar pagando alguna mensualidad. Eso lo hace sustentable, lo hace, y no es por ponerme de parte de los fabricantes, sino que tú tienes que pensar en que, a ver, tú no puedes mantener un servidor en base a tus nuevos clientes. Eso es súper importante. Quizás al principio vendiste 1000 y con esos 1000 pagaste tu servidor. Después te fue increíble. Vendiste 100.000 equipos más en 3 años. Pero el año 4 ya tienes tu mercado lleno y dejas de vender por la razón que sea. Pero tus 101.000 clientes siguen consumiendo tu servicio. Entonces eso ya no te lo hace y tenés que tener réplica, Amazon Web Service, lo que sea, pero también tenés que pagar la cuenta a ellos. Entonces, ¿cómo lo mantienes vigente? Ahora, obviamente está el modelo freemium, que tú puedes regalar lo mínimo y cobras por lo más, cosas más específicas. Se entiende, ¿no? Pero lo razonable es que haya algún tema de pago mensual, digamos, involucrado, porque si no se te pone se te pone todo demasiado cuesta arriba. Tú como fabricante, como la persona que le tiene que dar soporte y continuidad operativa a esto, ¿ya? Y, y tampoco tiene que ser montos muy altos. De repente hay servicios que por $1, $2 mensuales para una base de clientes grande puede tener buenos resultados, digamos, ¿ya? Pero hoy día, quédense con la idea que hoy día el negocio no es solamente vender hardware, sino que al final, eh, si no se hace mantenible, se hace muy cuesta arriba, ¿ya? Y, así que, bueno, y eso no tiene nada que ver, o sea, es complementario a lo que le pasa a muchos fabricantes cuando ya dejan de darle soporte, eh, ya no, si no hay más actualizaciones, eh, como que no hay mucho más que hacer, ¿ya? No sé si les ha pasado, pero de repente, no sé, pues, el televisor Smart de hace 6 7 años quizás ya tiene problemas para instalar aplicaciones porque no hay o que no son compatibles, o incluso aplicaciones antiguas que dejan de funcionar, digamos, ¿ya? No sé, pues a mis suegros ya no le funciona Netflix, y no por temas de red, ¿está? Entonces, ya se le deja dar actualizaciones, Netflix cambia el protocolo y nada que hacer, ¿ya? ¿Preguntas que tengan? ¿Estamos bien? Sí, Ya, cualquier cosa al correo. Algunos me han mandado preguntas por Canvas, pero me cuesta cachar que son preguntas, son los comentarios en los foros y qué sé yo. Entonces, por último, también insistan por correo, o sea, algo que no respondo a tiempo, no sé. ¿Les parece? Ya, pues, dejemos hasta acá. ya.
Entonces la próxima semana serían presentaciones, ¿no? Solo presentaciones y, y los que no puedan la otra semana. Ya. Yo creo que les voy a mandar alguna encuesta como para ver cuántos hay ahora y cuántos hay después, para tener una Ya. idea. Si son Y demasiados pocos para esta semana y están todos para la otra, no sé, tomemos decisiones así. ya. Y para la presentación, si hacemos lo de investigación, eh, ¿tenemos que hacer una presentación como con PowerPoint o...? Sí, PowerPoint. Obviamente van a ser dos exponiendo, entonces tienen que estar uno con el PowerPoint y los dos hablando. Sí, Yo creo que ya han hecho presentación así este año. sí, Bueno, esa es la nota grupal y después tenemos las preguntas individuales, ya, que eso ya son individuales. Y si tu partner no sé, pues no hizo nada, igual la nota grupal es grupal y la individual es individual. ¿Ya? ya, Me tocó el semestre del año pasado, claro, algunos que igual se armó pleito en el grupo, pero las reglas eran esas. ¿Cachai? No porque no hubiera hecho nada, no voy a tener nota grupal. Es como en la pega, o sea, te asignan un equipo de trabajo, eres el único que trabaja y al final el, no puedes llegar donde tu jefe, oiga, no, este otro no hizo nada, ¿no? Así que, así que eso, ¿ya? ya. Ya pues, Muchas no, gracias. pero es presentación PowerPoint y les hago preguntas, les pido ver esquemáticos, les pido ver PCB, no sé, pues, listas de precios Ya, y preguntar por qué tomar una decisión u otra según en el diseño, qué sé. ya. Eso, que estén muy bien, Bueno, gracias. Igual. hasta Chao, luego, profe. Gracias. que estén bien.